Saludos cordiales. En esta oportunidad nos reunimos para hablar un poco acerca de las teorías de la educación a distancia como apoyo a la educación en línea. Comenzamos un poco hablando acerca de la clasificación de las teorías que han venido emergiendo en torno a la educación a distancia y fundamentalmente hay tres grandes bloques o tres grandes conglomerados de teorías. La primera de ellas agrupa las teorías de la independencia y autonomía. Algunos de los principales exponentes de estos referentes teóricos son Michael Moore y Charles Wedemeyer. Ellos plantean fundamentalmente que se le debe permitir a los estudiantes que se adapten a su propio ritmo de estudio y de aprendizaje, por lo que hacen uso de un concepto llamado autodirección. Asimismo, estas teorías refieren la responsabilidad absoluta que tiene del aprendizaje el estudiante. Un segundo bloque de teorías son las teorías de la industrialización de la enseñanza. En este caso, uno de los principales exponentes de estos referentes es Otto Peters, quien realiza estudios entre a mediados de la década de los 70. Él plantea un paralelismo entre el proceso de producción industrial de cualquier empresa y la enseñanza a distancia. Por eso es bastante común utilizar dentro de la educación a distancia, desde estas perspectivas teóricas, conceptos o terminologías que son propias del campo de la organización empresarial, como por ejemplo la división del trabajo. En este caso, él menciona que debe existir una persona encargada de realizar las evaluaciones, de preparar el contenido, de gestionar la parte administrativa, de elaborar los medios maestros para el proceso de aprendizaje. Debe además haber un proceso de planificación de todo el proceso de estudio bajo los lineamientos de la educación a distancia. Se habla además de procesos de mecanización y de automatización, por ejemplo, para realizar las evaluaciones, de estandarización y descentralización, es decir, las mismas condiciones para todos. Por lo tanto, esto va a repercutir en una masificación y en los procesos de control y gestión de la calidad de los distintos momentos o etapas en las que pasa el proceso de educación a distancia. Un tercer grupo de teorías, las teorías de la interacción y de la comunicación. Uno de sus principales exponentes es Bert Holmberg, quien postula a partir de 1985 un conjunto de premisas entre las cuales destaca la comunicación como eje central o fundamental del el estudio a distancia o la educación a distancia, la existencia de una interacción simulada, ya que al no existir de manera presencial la opinión o la respuesta que se puede dar entre dos personas o entre el grupo de estudiantes y un docente, entonces se habla de una interacción simulada o de un diálogo simulado que se da entre el estudiante y el medio maestro o el material de aprendizaje con el cual estudia. Además incorpora un elemento que en los dos referentes teóricos anteriores no eran considerados, como lo es el de el factor afectivo y cómo afecta esto el proceso educativo. Frente a estas tres vertientes teóricas surge la teoría del diálogo didáctico mediado de García D'Erieto a mediados de los años 90, y quien plantea esta teoría como una propuesta integradora. Fíjense que en este caso el diálogo didáctico mediado hace todo un recorrido desde las primeras teorías de la educación a distancia hasta las últimas, y plantea para ello la posibilidad de un diálogo que anteriormente, en lo que él denomina educación a distancia convencional, existía un diálogo simulado, asíncrono, vertical, unidireccional y estructurado. Esto entonces cumplía con muchos de los lineamientos dados por las corrientes teóricas iniciales, sobre todo aquellas que postulaban una visión industrializada de la educación a distancia. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta visión estuvo más o menos hasta mediados de la década de los
60, 70. A partir de la década de los 80, gracias al avance de la informática, se introducen medios telemáticos y a partir del 95 y hasta nuestros tiempos, se habla de una educación a distancia con soportes digitales. En este caso, hay un diálogo, se puede llevar a cabo un diálogo real a través de, por ejemplo, videoconferencias o a través de foros o de chats interactivos en donde hay trabajo síncrono. También se puede combinar con trabajo asíncrono, pero la comunicación es tanto vertical como horizontal, multidireccional y flexible. Otros referentes importantes que intervienen sobre todo en el campo de la educación a distancia desde el ámbito de las tecnologías digitales es el constructivismo social propuesto por Lev Vygotsky. En él, el conocimiento se genera mediante la discusión, mediante la socialización, mediante la interacción entre los actores involucrados en el acto educativo. Esto, como nos damos cuenta, hoy en día es fácil de lograr a través del uso de las tecnologías. Otra corriente teórica importantísima es la que plantean George Simmons y Stephen Downes a través del conectivismo. Ellos mencionan que la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos, y plantean una serie de principios, como por ejemplo que el aprendizaje y el conocimiento yacen en la diversidad de opiniones, que el aprendizaje implica conectar nodos o fuentes de información, que es necesario nutrir y mantener a dichas conexiones para facilitar el aprendizaje continuo y de manera colaborativa. Además que la información actualizada y precisa es la intención de toda actividad en un proceso conectivista y donde la toma de decisión es en sí misma un proceso de aprendizaje. Es importante resaltar que estas teorías como el conectivismo descansan, a pesar de que son teorías propias del ámbito del e-learning o las distintas modalidades de la educación virtual, descansan muchas veces en ellas principios propios de las teorías base de la educación a distancia. Finalmente, concluimos con este pensamiento: una teoría de la educación a distancia con base firme proporcionará un punto de apoyo a la toma de decisiones políticas, financieras, educativas y sociales para su diseminación. Keegan, 1988. Muchísimas gracias por todo.